integrantes de la cúpula de la Iglesia Católica en Tucumán, ¿no? Sí, exactamente. Está allí Matías Así con es, el aquí obispo, estamos nada menos. en el arzobispado, Gaby, Inda. Recién saludamos al arzobispo Carlos Sánchez y no sabía si decirle buenos días. Él me dijo, no, sí, buen días y felices Pascuas. Estamos también con Roberto Ferrari, estamos también con el padre Pepe Albuín, a quien les agradecemos estos minutos en un momento difícil. Ahí los acompaña el Papa Francisco, ¿no?, en cuadro, y quería, bueno, las primeras reflexiones en estas horas tristes. Buenos días, padre. Felices Pascuas a todos los tucumanos, y la Pascua de Jesús es la que da sentido a este dolor también que tenemos, ¿no?, por la Pascua de Francisco, porque así como Jesús pasó de la muerte a la vida para nunca más morir y regalarnos a nosotros esa vida nueva, el Papa Francisco no ya goza de esa alegría del cielo. Después de haber vivido con intensidad su vida, con entrega, con generosidad. Ayer, ¿no?, después de la oración con Roberto, ¿no?, de la mañana veíamos, ¿no?, el video del saludo del Papa Francisco, del mensaje de Pascua, de la bendición papal. Y después de ese recorrido en el papamóvil, ¿no?, metiéndose en cada rinconcito de la plaza como queriendo saludar a todo el pueblo santo de Dios. Le acercaban niños, los besaba, ¿no? A pesar de estar ya tan disminuido físicamente, quería seguir estando cerca de su pueblo y anunciando su palabra. A la manera de Jesús, yo creo que es una vida profundamente evangélica, la que el Papa yo creo que el Señor nos ha regalado en la vida y el ministerio del Papa Francisco un signo vivo de su amor, un gesto maravilloso de su amor que nos enseña. Una vida profundamente evangélica, austera, sencilla, humilde, no se las creía. Recen por mí, por favor. Desde el primer momento dijo, yo no me las creo, sino que necesito del sostén, de la oración de toda la Iglesia y de toda la humanidad. Y su testimonio de querer llegar a todos, de querer tocar cada una de las realidades, ¿no?, para anunciar la alegría, para dar consuelo, para dar esperanza, especialmente a los más sufrientes, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos enseña la vida de Francisco, el ministerio de Francisco, las enseñanzas de Francisco, lo que él escribió también, todas sus exhortaciones apostólicas, sus encíclicas, ¿no? Entonces, bueno, una vida bien vivida, gastada en servicio a la humanidad, impresionante, ¿no?, y con una profunda convicción. Él estaba convencido de que buscaba agradarlo a Dios en todo y por eso se disponía al servicio de los hermanos. Hay muchas dimensiones seguramente por las cuales se lo puede pensar al Papa Francisco. Ustedes, ¿con qué se quedan respecto a su dimensión religiosa como conductor de la Iglesia? ¿Qué creen que es lo que marca a fuego su lugar ahí en la Iglesia? Mira, fundamentalmente tomó muy fuertemente, ¿no?, el camino que empezó el Papa Juan XXIII con el Concilio Vaticano II, ¿no?, que lo continuó Pablo VI, ¿no?, Juan Pablo I muy cortito, pero después Juan Pablo II, Benedicto y él, ¿no?, de hacer que la Iglesia pueda meterse en las realidades del mundo para anunciar el Evangelio, para hacerla así más cercana, ¿no?, para que el Evangelio pueda penetrar y hacer realidad, ¿no?, esa fuerza del Evangelio en las realidades humanas, para darle esa buena noticia, ¿no?, para alentar en la esperanza y poder transformar la humanidad con la fuerza del Evangelio. Yo creo que lo que hizo fue eso, fue retomar, seguir esa conducción, ¿no?, en la Iglesia, haciéndonos bien misioneros, evangelizadores, iglesia en salida, ¿no?, haciendo lío, le decía a los jóvenes, pero siempre en salida misionera, siempre al encuentro de los demás, siempre abrazando, siempre perdonando, siempre sirviendo a los demás. Entonces, todo lo del el sínodo que se hizo de la sinodalidad, que concluyó el año pasado, que no concluyó, él nos ha dicho, no, vamos a seguir implementando este sínodo, porque es esto, ¿no?, el compartir y el sabernos todos iglesia peregrina, ¿no?, como caminando juntos para prestar este servicio a la humanidad. Los tres lo conocieron, ¿verdad? Sí, nosotros con Carlos, somos obispos elegidos por él,
Así que eso, bueno, eso implicó una ida a Roma, bueno, Carlos más, porque ha tenido que ir a recibir el palio arzobispal, pero nosotros también hemos ido a verlo, por supuesto, y hemos tenido un pequeño encuentro, Carlos con más frecuencia, porque tuvo algunos encuentros más prolongados, pero sí, cada vez que hemos podido verlo, y se ha hecho como un espacio. Cuando me tocó a mí, dice, no, que vengan los obispos argentinos, que quiero encontrarme con ellos, que quiero hablar, aunque sea un ratito. Y nosotros no lo queremos molestar tanto porque había venido de un viaje y él dice, no, yo tengo una hora para ustedes. Y después tenía reuniones, entrevistas, ¿no? Pero siempre se han mostrado así, con una apertura para recibirnos, para escucharnos, preocupándose por lo que cada uno estaba viviendo, cómo están las cosas en tu diócesis, cómo se está viviendo tal cosa, siempre preocupado así por cada uno y por las realidades que vivimos cada uno en nuestro lugar, ¿no? Eso, ¿puedes recordar, a ver, Carlitos, cada uno de sus encuentros, o el último, o alguna escena que lo haya marcado y que lo pinte al Papa, quizá no como Papa, sino como Jorge Bergoglio, o lo que quiera decir sobre esos encuentros más íntimos? Mira, fue llamativo. A mí me tocó almorzar en 2 ocasiones con él. Después de la entrega del palio, nos invitó a los obispos argentinos, que éramos 5, que recibíamos el palio arzobispal, a almorzar con él. Muy íntimo, eran 5 y él. ¿Año? Año 18, en junio del 18. Que yo lo tenía al lado mío, cada rato lo manoteaba, le agarraba el brazo, porque estábamos almorzando juntos, o sea, estaba él en el medio, 2 obispos al lado de él y los otros 3 al frente, o sea, éramos los 5, los 6 en una mesa. ¿Qué comían? Ay, que no me preguntes eso. Ya está igual que mi mamá, Matías. No me acuerdo, sinceramente no me acuerdo, pero sí el encuentro fue cordial, fue hablar de Argentina, hablar de cada uno de nosotros, ¿no? Impresionante. Preguntaba por el país. Siempre. ¿Qué preguntaba, por ejemplo? Siempre preguntó por el país, cómo estábamos, cómo íbamos desarrollando nuestra tarea pastoral, cómo estaban las situaciones en Tucumán, en Mendoza, ¿no? En Bahía Blanca, porque estábamos los arzobispos de estos lugares, ¿no? Después fue el otro encuentro, fue otro almuerzo también. Bueno, ahí también en esa ocasión pude pedirle una audiencia privada con él. Fue mi mamá, fue mi hermana, fue gente, algunos curitas que estaban en Roma también. Entonces ellos los pudieron saludar. Tuvimos un ratito ahí a la tarde y después yo tuve casi 40 minutos, una audiencia privada con él. Me dan ganas de preguntarle muchas cosas por eso. 40 minutos con el Papa, ahí, doble clic. Además, recordando y viviendo, ¿no? Y contándole todo, ¿no? Lo de Tucumán y esta elección que me había hecho, porque hacía poco de haberme elegido para arzobispo de Tucumán. Después el otro encuentro fue también en un almuerzo, porque nos invitó en el curso Nuevos Obispos, éramos más de 180 nuevos obispos en ese encuentro, y nos invitó a los 11 argentinos a almorzar con él también. Ahí ya le dejé el lugar a los otros porque yo digo esto, pero fue también eso, o sea, acordarse de personas, de curas, de nombres de cada lugar, porque éramos de distintos lugares, ¿no? De la Argentina, ¿no? Y con lo más llamativo era esto, que venía de 2 o 3 reuniones de audiencias, no nada fácil. Dijimos los obispos charlando, decíamos, este va a venir destruido, va a venir cansado. No, venía con una vitalidad, ¿no? Es decir, impresionante. Y el último encuentro fue en la visita de Límina, ¿no? Que el grupo nuestro, el grupo de los obispos, el tercer grupo de obispos de la Argentina que tuvimos con él, ¿no? ¿Año? De 2019, mayo del 2019, que fuimos con Melitón, que en paz descanse, ¿no? Y fuimos con Villalba, con Luis Urban, y nos sacamos una linda foto con Francisco, ¿no? Y con Villalba, Luis Urban y Melitón. Pero ahí le dije, no, che, Francisco, traigo mate, me vas a convidar, me dice. Entonces, no hay fotos de eso porque no permitían nada de fotos, sino solamente las oficiales. Entonces, en la rueda, mientras charlábamos con él, yo estaba al lado de él, ahí cebándole mate, ¿no? Así que... ¿El Papa dulce o amargo? Amargo. Así que cebando mate ahí, convidándole tanto a Villalba como a él, ¿no? Porque también Monseñor Villalba también toma mate amargo. Entonces, ahí compartiendo esos mates mientras la charla
cordial, ¿no? Y además de todo la situación del país y eso. Así que fueron esos 3 encuentros, ¿no? Muy lindos, muy lindos. ¿Usted, padre? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Sus encuentros con Francisco? En el año 2008, en un encuentro nacional de sacerdotes en Cura Brochero, recuerdo una imagen muy linda, que él fue a dar las charlas sobre el documento de Aparecida y los sacerdotes, y hubo un momento en que él se bajó del estrado y se puso a charlar con un grupo de sacerdotes tucumanos, a tomar unos mates y a compartir. Me pareció una imagen muy, muy sencilla, muy cercana, pero a la vez muy profunda, y un hombre con una inteligencia muy vivaz, ¿no? Una imagen, continuando con lo que decía el obispo Carlos, con respecto a Juan 23, creo que Juan 23 dejó una frase muy profunda: una iglesia de los pobres para los pobres. Yo creo que la forma de encarnarlo eso el Papa fue el nombre, Francisco. La figura de Francisco fue un shock muy grande a nivel mundial, porque no había habido ningún Papa llamado Francisco, y él abría un nuevo camino con un nuevo estilo, que era aquello que había soñado Juan 23, lo podía poner en práctica Francisco. A ver, sobrevuela una pregunta, ¿no? Respecto a ¿por qué no vino a Argentina? Probablemente nunca tengamos la respuesta, o sí. Ustedes que estuvieron más cerca, que seguramente pueden acercarnos un poquito más a esa respuesta, ¿qué dirían? Se lo dijimos. ¿Le preguntaron? Claro. Y ¿Le preguntaron o le dijeron venga a Argentina? Francisco, tenés que venir a la Argentina, le dijimos. Quiero ir a la Argentina, voy a ir a la Argentina, ya vamos a ver cuándo, porque eso vamos a ver cuándo. Pero quiero ir a la Argentina y voy a ir a la Argentina. Eso nos dijo en el 2019, en mayo del 2019, porque estábamos los obispos argentinos también ahí, el tercer grupo, ¿no? Y nos ha dicho así. Por eso yo creo que en lo más profundo de su corazón quería venir a la Argentina, ¿no? Deseaba venir a la Argentina, ¿no? Nada más que la circunstancia. Ahora, una cosa es clara también, ¿no? Matías y querida audiencia, Francisco, yo digo lo siguiente, uno lee en la vida de Francisco, ¿no? Que es el mismo Jorge Bergoglio que estaba aquí, que el Señor le pidió un servicio como Papa Francisco. Y Jorge Bergoglio pastoreaba a la iglesia de Buenos Aires, no desde el centro, sino desde las periferias. Francisco pastoreaba a la humanidad desde las periferias, porque uno analiza los viajes, a dónde ha ido, y no eran grandes multitudes que lo recibían, porque iba a países quizás donde la expresión católica, donde los católicos eran minoría, pero él iba anunciando el Evangelio, consolando, haciendo que, llevando el mensaje de Jesús. Entonces, yo creo que se recorrió las periferias de la humanidad y desde ahí pastoreaba a su pueblo. Me quedé con algo que dijo recién, que es por las circunstancias probablemente no vino. ¿Eso es política? ¿Eso es qué? No sé, porque eso dijo, la Secretaría de Estado tiene que ver esas cosas. O sea, la Secretaría de Estado se ve que era la que organizaba toda esa situación. Ustedes vieron la imagen de ayer, ¿no? Me decían, y lo que se observaba era un cuerpo muy cansado, probablemente con el último resto, pero estando ahí. Creo que ese es el último gesto, me parece que lo define, ¿no? Sí, así, cercano, cercanía, cariño, afecto, ¿no? Hasta hablaba con el que estaba ahí acompañándolo, el curita que estaba acompañándolo, ¿no? Le hablaba al oído y él le decía, y entonces los chicos, los niños que le acercaban, ¿no? A que los toque y los bendiga, ¿no? Dando todo, hasta el último esfuerzo, hasta la última energía que tenía expresándolo. Creo que eso es, ¿no? Es decir, la entrega generosa de la vida, ¿no? Y de una manera simple, sencilla. Y ahora, a ver, vienen 9 días de duelo, ¿no? Viene un proceso de elección de una nueva autoridad, de un nuevo papa. ¿Qué puede venir en términos de direcciones para la iglesia? Es decir, alguien que quizás continúe el camino de Francisco, ¿o creen que esto puede virar? Yo creo firmemente que el Señor es el que conduce a este pueblo santo de Dios. Y que así como fue elegido Francisco, Jorge Bergoglio, ¿no? Hace 12 años atrás,
el que va a ser elegido nuevo Papa, ¿no?, es por la fuerza del Espíritu Santo. Creo fehacientemente esto. Entonces, que el Señor nos provee en cada momento de la historia el Papa que necesitamos, aquel que nos va a ir conduciendo. Entonces, porque da una sucesión de continuidad también, ¿no?, desde Pedro, y eso lo creemos fehacientemente, así la sucesión apostólica lo creemos desde la fe, con convicción de fe. Por eso el que nos provea el Señor va a ser el que va a dar una sucesión de continuidad. No va a ser lo mismo, porque como no era lo mismo con Benedicto, como no era lo mismo con Juan Pablo, pero sí esa conducción, ¿no?, le da continuidad a la Iglesia, porque es Jesús el que dijo: sobre esta piedra que eres Pedro, edificaré mi iglesia, no tu iglesia, sino la mía. Entonces, convencido en esa palabra del Señor, el Señor nos va a proveer del Papa que necesitamos para este hoy de nuestra historia. ¿Ustedes quisieran decir algo respecto de esto? ¿Cómo creen ese camino, ¿no?, en los próximos días, próximos meses, dentro del Vaticano? No, bueno, ahora seguramente toda la preparación de las exequias, que evidentemente va a hacer que toda la Iglesia se convoque a la distancia, o muchos que podrán a lo mejor ir a Roma para despedir al Papa, pero sí esperar después los acontecimientos, se convocará después un cónclave, pero bueno, evidentemente que ahora es acompañar este momento en medio de esta perplejidad también, porque como decía el Monseñor Carlos, realmente verlo ayer así, no esperábamos, sí, veíamos su cuerpo deteriorado, pero veíamos que iba como ir recuperándose, ¿no? Y era normal que se lo sintiera cansado, agotado, ¿no? Entonces, bueno, ahora es esperar estos acontecimientos, ahora de estos días, que son preparar las exequias y bueno, todo lo que la Iglesia va a organizar allá en Roma para despedir dignamente a nuestro Papa Francisco. Antes de preguntarles por probablemente las misas que se van a oficiar y demás, quiero saber un poquito más de esos encuentros, porque seguramente nos acercan a la intimidad, ¿no? Algo que le haya preguntado por Tucumán, no sé, algún detalle. Él vino en 2008, ¿no? Estuvo acá en Concepción. Digo, algo que conecte más a Francisco con Tucumán. Fundamentalmente ha sido eso, es decir, o sea, él, pues, ese rato que estuvimos charlando, ¿no?, la experiencia, yo le contaba, ¿no?, del Congreso Eucarístico del 2016, que fue una experiencia de fe maravillosa, extraordinaria, pero también de cómo la Iglesia de Tucumán trabajó en la organización y el llevar adelante terrible y hermoso Congreso Eucarístico como fue en el 2016. Entonces él se le iluminaba el rostro porque fue justamente, yo le contaba esto, ¿no?, esa experiencia de Pueblo Santo de Dios en el año del bicentenario de la independencia, ¿no? Yo le contaba, ¿no?, y qué lindo me decía, porque yo le decía que yo estaba en la Merced en ese momento y experimentaba como que salíamos de la mano de la Virgen hasta el hipódromo, ¿no?, para ir al encuentro de Jesús. Es como cuando la mamá nos llevaba de la mano hasta la misa, ¿no?, para llevarnos al encuentro con Jesús. Era la experiencia de, che, qué lindo, me dice, sí, porque hay la Merced, porque se recreaba con esas cosas que yo le contaba también, ¿no? Así que bueno, y las preocupaciones también, ¿no?, de la situación social, de la situación de los sacerdotes, de las situaciones, ¿no?, pero interesado en nuestro querido Tucumán. Aquella vez cuando vino, ¿no?, vino directamente a Concepción, pasó por aquí, pero fue directamente al retiro de los sacerdotes en Concepción. Y eso son, ¿no?, con los curas de Concepción pueden tranquilamente, ¿no?, ellos les pueden decir la experiencia que han tenido así de esos 5 días que han compartido, ¿no?, con Jorge Bergoglio en aquella ocasión. Bien. ¿Va a haber misa seguramente? Sí, no hay suspensión de clases en principio en escuelas y colegios religiosos, ¿no? Lo que hemos dicho ha sido lo siguiente, es decir, hoy, lunes de Pascua, todos los colegios religiosos suelen celebrar la Pascua, porque es el encuentro después de la Semana Santa. Entonces, en este marco de la celebración de la Pascua de Jesús, recordar y vivir esta Pascua de Francisco, también este paso de Francisco, ¿no?, a la vida para siempre. Entonces, enmarcarlo ahí. Después vamos a ir viendo también las otras alternativas, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener ahora, como yo he convocado ahora las 9:30, una reunión de consejo presbiteral por Zoom para que podamos también ver qué otras cosas podemos ir organizándonos como iglesia diocesana. Bien, la última,
una para cada uno. ¿Qué tienen cada uno de ustedes de Francisco? Empiezo por usted, padre. ¿O qué cree que en algún momento los inspiró de Francisco? A mí me inspiró su sencillez y la cercanía a la gente. Creo que lo clave para mí fue un papa que la frase más profunda de él era: recen por mí para que no me las crea. Creo que era esa la clave de él. ¿Usted? Para mí una vida profundamente evangélica. Sus gestos, especialmente sus gestos, me revelaban a Jesús cercano, a un Jesús bien cercano, ¿no? Entonces, para mí la vida así de Francisco es un reflejo maravilloso de la vida de Jesús. ¿Usted? Para mí esta invitación al anuncio en esta iglesia en salida, haciéndonos cercanos a la gente, no creyéndose uno con una dignidad superior a nadie, sino valorando el bautismo y el ser pueblo de Dios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias, igualmente. Y felices Pascuas en esta Pascua de Francisco. Ahí está. Muchas gracias. La palabra, el sentimiento de la iglesia tucumana después de la muerte de Francisco. Bueno, gracias Matías. Bueno, la voz de los principales jefes de la Iglesia Católica en Tucumán, ¿no? Además quienes conocieron, obviamente. Y quienes en lo persona. conocieron, ¿no? Y que Gaby y Fede coincidían ahí los tres en hablar de la sencillez, la cercanía, y que era un tipo común, entre comillas, ¿no? Sí, esta mañana, bueno, a ver, desde que hemos comenzado con esta noticia, me quedaba una frase que les quería pedir a Matías que le pregunte al arzobispo, pero que de alguna manera le han respondido. Bergoglio, bueno, Francisco, planteaba que él quería tener curas con pastores, con olor a oveja. Y a mí esa frase me impactó, porque no es ser pastor. O sea, el pastor puede ser el que conduce al rebaño, ¿no? Claro. El pastor puede ser el que de alguna manera va llevando a la feligresía. No, con olor a oveja. Es decir, metete adentro de del rebaño. Tocala, participa, digamos, tocala, ¿no? Claro. ensuciaste. Claro, Bueno, una de sus claro. primeras En señales- política se habla que ensuciate los zapatos con barro, ¿no? Es decir, y un poco eso que transmitía Francisco, es un poco lo que reflejaban recién Monseñor Ferrari, Abuini y el arzobispo Carlito Sánchez. Perdón, Gaby, no sé, te No, interrumpí. lo único que decía que uno de sus primeros gestos como papa fue ir a la cárcel y lavar los pies de los presos, cierto. e inclusive de algunas mujeres y de musulmanes, algo que había llamado muchísimo la atención en ese momento, recuerdo que había sido Tal cual. noticia, porque eso hacía mucho que no sucedía, digo, ¿no? Así es. Y también hay recuerdos de un papa que salía a la calle, que salía a caminar a la calle, que no me acuerdo si iba al cine, pero me acuerdo de fotos del Papa yendo por las calles de Roma, Sí. no sé si en una boutique comprando algo, Totalmente. o viendo ropa, no recuerdo bien. Y bueno, era el mensaje que él trató de transmitir, que un poco lo decía con mucha claridad José Názaro, que es ser ciudadano, ¿no? Ser parte de la vida social, de la vida que tiene la comunidad. Vamos, Gaby, Federico, a sumar reflexiones y sumamos a la charla